Hola a todos, mi nombre es Mayra Quispeloaiza de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Escuela Profesional de Contabilidad. Hoy presentaré dos artículos muy importantes de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Artículo 32. Liquidación del impuesto que afecta a la importación de bienes y la utilización en el país. Este artículo 32 pertenece al capítulo 8 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Primero hablaremos del impuesto que afecta a la importación de bienes. Nos dice, el impuesto que afecta a las importaciones será liquidado por las aduanas de la República en el mismo documento en que se determinen los derechos aduaneros y será pagado conjuntamente con estos. Primero, el concepto de importación de bienes en la normatividad aduanera. Este artículo nos dice que se entiende por importación al régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Debemos entender que la definición de bienes muebles consignada en la ley del IGB no resulta aplicable al régimen de importación para aduanas, toda vez que allí se menciona el concepto de mercancía. Segundo, ¿cuál es el argumento central de afectar con el IGB la importación de bienes? En el Perú se ha optado por la aplicación del principio de imposición en el país de destino, el cual determina que solo existirá afectación en el país donde los bienes son trasladados como último destino. En este sentido, si los bienes tienen como destino final el territorio del Perú y provienen del exterior, ello determina que se afectará únicamente con el IGB al momento de su internamiento definitivo. Además, por el hecho que se busque evitar cierta competencia desleal que se produciría entre el productor de bienes en el Perú, cuya producción que se vende en el territorio nacional sí estará afecta al pago del IGB, y aquella que corresponda a un sujeto no domiciliado que no afecta al IGB, la venta de sus bienes en el Perú. También debería estar afecto a dicho tributo, de allí la afectación necesaria en el caso del sujeto no domiciliado, cuando comercialice bienes en el Perú, generándose un cierto modo una nivelación en el ámbito tributario, evitándose la competencia desleal mencionada anteriormente. Aquí vamos a decir sobre lo que opina Luque Bustamante. La operación aduanera de importación se encuentra grabada para evitar que los bienes producidos en el país se enfrentan a una situación de mercado desventajosa al tener que competir con los productos extranjeros que llegan al país, desprovistos de carga impositiva. Siguiente. ¿Cuál es el aspecto objetivo de la importación de bienes en el país? Al efectuar una revisión del texto del artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, apreciamos que dentro del aspecto objetivo del IGB, observamos se considera como una operación gravada con el Impuesto General a las Ventas, la importación de bienes en el país. Esto implica el ingreso de mercancías físicas al territorio aduanero para su consumo, no incluidas las ventas antes del despacho a consumo. Esta actividad debe ser realizada por cualquier sujeto, sea esta persona natural o jurídica, sin importar el criterio de habitualidad. Tratándose del caso de bienes intangibles provenientes del exterior, el impuesto se aplicará de acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el país en caso de que la Superintendencia Nacional de Aduanas hubiere efectuado la liquidación y el cobro del impuesto. Este se considerará como anticipo del impuesto que en definitiva corresponda. Y por último,
¿Qué sucede con la importación de productos digitales como en el caso de software? En el caso que se produzca la importación de productos digitales, como es el caso del software, se considera como supuesto grabado y por lo tanto afecta al pago del IGB como una operación de utilización económica de servicios. Esto se aprecia cuando el ingreso al país del software se realiza por medios electrónicos. Aquí la base imponible será considerado el precio o el derecho de licencias pagadas. Si lo que se está importando es el software más el medio portador, esto calificaría como una importación de bienes y por tanto la base imponible a considerar será solo el valor del medio portador. Ese vendría a ser lo que es el impuesto que afecta a la importación de bienes. Ahora vamos a dar a conocer sobre la utilización en el país. Nos dice, el impuesto que afecta a la utilización de servicios en el país prestados por no domiciliados será determinado y pagado por el contribuyente en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT. Vamos a dar dos conceptos sobre lo que es en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo. En el aspecto objetivo, de acuerdo con el literal B del artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se encuentra grabado con el impuesto a la utilización de servicios con el país, por lo que a efectos de determinar los alcances de dicho supuesto debemos de analizar qué se debe de entender por utilización de servicios. El servicio es utilizado en el país cuando, siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato. Nos dice que lo señalado en el párrafo anterior, un servicio se considerará utilizado en el país cuando sea consumido o empleado en el territorio nacional, sin importar el lugar de pago en donde se celebró el contrato, siendo ello irrelevante para determinar si un servicio es utilizado o no en el país. Al respecto, mediante el informe número 228/2004 SUNAT, nos dice lo siguiente. Para efecto del impuesto general a las ventas, a fin de determinar si el servicio prestado por un no domiciliado ha sido consumido o empleado en el territorio nacional, deberá atenderse al lugar en el que se hace el uso inmediato en el primer acto de disposición del servicio. Para este efecto, deberán analizarse las condiciones contractuales que han acordado las partes a fin de establecer dónde se considerará que el servicio ha sido consumido o empleado. Entonces, de acuerdo con lo señalado en el citado informe, un servicio será utilizado en el lugar donde se realice el uso inmediato o el primer acto de disposición del servicio. A través del literal B del número 1 del artículo 2 del reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se realizaron las siguientes opiniones. No se considerarán utilizados en el país aquellos servicios de ejecución inmediata que por su naturaleza se consumen íntegramente en el exterior, ni los servicios de reparación y mantenimiento de naves y aeronaves y otros medios de transporte prestados en el exterior. Para efecto de la utilización de servicios en el país, se considera que el establecimiento permanente domiciliado en el exterior de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país es un sujeto no domiciliado. En los casos de arrendamiento de naves y aeronaves y otros medios de transporte prestados por sujetos no domiciliados que son utilizados parcialmente en el país, se entenderá que solo el 60% es prestado en el territorio nacional, gravándose con el impuesto, solo dicha parte. Bueno, en el aspecto subjetivo, nos dice que en el inciso C del número 9.1 del artículo 9 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, nos dice lo siguiente. Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes las personas naturales
las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas previstas en las normas que regulan el impuesto a la renta, sucesiones indebidas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollan la actividad empresarial, que utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados. Bueno, ya. En el caso de los contribuyentes que no realicen actividad empresarial, solo serán considerados sujetos del impuesto cuando realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto, de acuerdo con el numeral 9.2 del citado artículo. Sobre la habitualidad, en el número 1 del artículo 4, reglamento de la ley del impuesto general a las ventas, nos dice que, tratándose de servicios, siempre se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los de carácter comercial. Al respecto, a través del informe número 055-2006 SUNAT, se concluyó lo siguiente: los servicios prestados por empresas no domiciliadas en el Perú, que son contratadas para efectuar a título oneroso los trámites y gestiones necesarios a fin que las mercaderías adquiridas por personas naturales que no realizan actividad empresarial directamente en el exterior o a través de Internet sean entregados en el domicilio de estas últimas en el país, se encuentran gravados con el impuesto general a las ventas. Las personas naturales que no realizan la actividad empresarial y que utilicen en el país los servicios antes referidos son sujetos del impuesto general a las ventas en calidad de contribuyentes, dado que de acuerdo con las normas el hecho que dichos servicios sean onerosos y de carácter comercial hace que aquellas sean habituales en la realización de dichas operaciones, de tal manera que para la utilización de servicios quienes no realicen actividad empresarial calificarán como habituales cuando los servicios que reciban sean brindados a título oneroso y también sean similares con los de carácter comercial. Aquí tengo un caso práctico para que podamos entender mejor. La empresa Minerales y Metales SRL necesita adquirir petróleo, combustibles y lubricantes para las máquinas de su empresa. Para ello se contacta con una empresa venezolana, quien se encargará de ubicar a un proveedor para que venda dichos bienes a la empresa Minerales y Metales SRL, de tal manera que el servicio a brindar por la empresa no domiciliada consistirá en encontrar a un proveedor en Venezuela para que venda los citados bienes a la empresa Minerales y Metales SRL, siendo la referida empresa peruana quien se encargará de importarlos. ¿El servicio brindado estaría grabado con el IGB? Aquí tenemos la solución. En este caso, tenemos que el servicio es brindado por una empresa no domiciliada, pero ello no es suficiente para concluir que el servicio de comisión brindado califica como utilización de servicios. Se deben de verificar más elementos como el determinar en qué lugar se realiza el primer acto de disposición del servicio. El servicio consiste en encontrar un proveedor en Venezuela que venda petróleo, combustible y lubricante a la empresa Minerales y Metales SRL, y dicho servicio se da en Venezuela porque es en el extranjero en donde se emplea o dispone del servicio. Sobre este tema se ha desarrollado el informe número 228-2004 SUNAT, que nos dice lo siguiente: se encuentra grabado con el IGB como utilización de servicios el servicio prestado por un comisionista no domiciliado con la finalidad de conseguir proveedores en el extranjero que venderán bienes que serán adquiridos e importados por un sujeto domiciliado. Bueno, eso vendría a ser eso es todo sobre lo que es el artículo 32. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el artículo 33. Exportación de bienes y servicios.
Este artículo pertenece al capítulo 9. Bueno, empecemos. Definición de exportación de servicios. Nos dice que se define como exportación de servicios al suministro de un servicio de cualquier sector a través de cualquier de las siguientes modalidades de prestación. Tenemos varios. 1. Comercio transfronterizo. ¿Qué es el comercio transfronterizo? Es el servicio que se suministra desde el territorio nacional hacia el territorio de otro país. Otro, consumo extranjero. ¿Qué es el consumo extranjero? Cuando el consumidor del servicio se desplaza y lo adquiere en territorio nacional. Presencia comercial. ¿Qué es la presencia comercial? Cuando un proveedor domiciliado en el territorio nacional establece una sucursal o establece permanentemente en el territorio de otro país para suministrar un servicio. Presencia de personas físicas. ¿Qué es la presencia de personas físicas? Consiste en el desplazamiento de personas físicas domiciliadas en el territorio nacional a otro país para suministrar un servicio, aun cuando dichas personas físicas lleven a cabo el servicio por encargo de otra persona natural o jurídica. 2. Crédito fiscal. El crédito fiscal se define como exportación de en el crédito fiscal nos habla lo que es el artículo 18 del impuesto de la ley del impuesto general a las ventas, que es un requisito sustancial, estableciéndose que solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilización de servicios, contratos de construcción o importaciones que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto a que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el impuesto. 3. Exportación de bienes o servicios. Aquí esto está relacionado con este mismo artículo que es el 33 del impuesto general a las ventas, estableciéndose que la exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados con el exterior, no están afectos al impuesto, salvo en el caso de servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. En este último caso, se podrá solicitar la devolución del impuesto de acuerdo con el artículo 76 en la ley, siempre que se trate de los servicios consignados en el inciso C del párrafo 5. Asimismo, se dispone que se configurará la exportación de servicios cuando ésta se realice desde el territorio del país hacia territorios de cualquier otro país. El servicio debe estar consignado en el literal A del apéndice 5 de la ley, que es comercio transfronterizo. B. En el territorio del país a un consumidor de servicios no domiciliado, estos servicios deben estar consignados en el literal B del apéndice de la ley. Es el consumo en el territorio del país. 4. Reintegro del crédito fiscal a los exportadores de servicios fuera del país. Aquí nos habla un poco sobre lo que es del artículo 34 de la ley del impuesto general a las ventas. Nos dice que estableciéndose que las personas naturales generadoras de rentas de cuarta categoría según la ley del impuesto a la renta, es decir, ejercicio de una profesión, arte u oficio en forma independiente, sean domiciliadas en el país, que adquieran bienes, servicios y contratos de construcción por los cuales se les hubiera trasladado el impuesto para la prestación de los servicios con presencia física en el exterior consignados en el literal D del apéndice 5 de la ley, tendrán derecho al reintegro equivalente al monto del impuesto que lo hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, emitido de conformidad con las normas sobre materia. Bueno, 5. Devolución de impuestos. Aquí también nos habla sobre lo que es el artículo 76. Esta norma que dispone la devolución del IGB que grava la adquisición de bienes llevados al exterior por turistas que hayan ingresado al país. La modificación señala que también será objeto de devolución
el IGB que haya grabado los servicios prestados y consumidos por el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. 6. Exportación de servicios. Aquí también se incorpora, nos dice que estableciéndose que los servicios a que se refiere esta ley estarán sujetos a las siguientes normas. A. Se presta a título oneroso lo que debe demostrarse en el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el registro de ventas e ingresos. B. El exportador sea una persona domiciliada en el país. C. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país. D. El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan un lugar en el extranjero. 7. Adquisiciones que otorgan derecho al crédito fiscal. Aquí más o menos nos habla del artículo 22. Nos dice que disponiéndose que los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a operaciones grabadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no grabados con el impuesto a que se refiere el artículo 34 de la ley y cuya adquisición o importación dan derecho a crédito fiscal son los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos utilizados en la elaboración de los bienes que se producen o en el servicio que se preste. B. Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y equipos, así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios. C. Los bienes adquiridos para ser vendidos. D. Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso o consumo sea necesario para la realización de las operaciones grabadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o costo de la empresa. 8. Operaciones consideradas como exportación de servicios Aquí tenemos 4. 1. El comercio transfronterizo. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares, entre los cuales se incluyen servicios de diseño y creación de software de uso genérico y específico, diseño de páginas web, así como el diseño de redes, bases de datos, sistemas computacionales y aplicaciones de tecnologías de la información para uso específico del cliente. Otro, servicios de suministro y operación de aplicaciones computacionales en línea, así como de la infraestructura para operar tecnologías de la información. También tenemos el servicio de administración de redes computacionales, centros de datos y mesas de ayuda. B. Consumo en el territorio del país. También tenemos los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo el servicio de transporte internacional a carga internacional a que se refiere el número 3 del apéndice 2 de la ley, siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas y que se presten transportistas de carga internacional no domiciliados en el país o referencia en el párrafo anterior, son los siguientes: 1. Remolque. 2. Amarre o desamarre de boyas. 3. Alquiler de amarraderos. 4. Uso de áreas de operaciones. 5. Movilización de carga entre bodegas de la nave. 6. Transbordo de carga. 7. Descarga o embarque a carga de contenedores vacíos. 8. Manipuleo de cargas. Y 9. Estiva y desestiva. C. Servicios por los que se puede solicitar la devolución del IGB. Son los siguientes: servicio de transporte público, servicio de expendio de comidas y bebidas, guía de turismo, servicios de salud humana, odontología y las de estética corporal humana. Y por último, espectáculos en vivo, así sea teatro, zarzuelas, conciertos de música clásica, ópera, bailes, circos o folclores nacionales.
Y por último, las de servicios prestados en el exterior y por los que se puede solicitar el reintegro tributario del crédito fiscal. Solo tenemos sobre lo que es servicios brindados por profesionales y técnicos domiciliados en el país. Eso es todo, gracias por escuchar.